De joven, era amigo de un chico que vivía en una casa bastante grande y antigua. De vez en cuando iba a pasar el rato, pero nunca olvidaré la vez que pasé la noche allí. Estábamos jugando a la Xbox en su habitación y era bastante tarde. Siempre me han gustado las cosas paranormales, así que, naturalmente, le pregunté por su antigua casa, porque sé que había visto y oído cosas allí. En fin, me contaba historias sobre su casa y decía que siempre mantiene la puerta cerrada por la noche, porque no le gustan los ruidos que oye. Le pregunté a qué se refería y me contó que casi todas las noches, sobre la medianoche o justo después, oye pasos subiendo las escaleras y, una vez arriba, oye más. Pero esta vez, directos a su habitación. Su dormitorio está al final del rellano de arriba. Me dijo que nunca había sido capaz de mantener la puerta abierta para averiguar qué era. No me lo creí del todo y pensé que podría ser una broma. Así que me dijo que intentara mantener la puerta abierta, a ver si podía con ello. Así que me planteé el reto y decidí dejar la puerta abierta para averiguarlo. Se hizo más tarde en la noche y finalmente llegó la medianoche. Pasaron unos minutos y empecé a oír esos pasos subiendo las escaleras. Al principio pensé que podría ser un familiar, pero luego me di cuenta de que todos se habían acostado y que todas las luces de fuera del dormitorio estaban apagadas. Escuché mientras se acercaba y era como si alguien subiera las escaleras normalmente, excepto que al llegar arriba no había nada. Podía ver las escaleras desde el dormitorio. Momentos después, oí pasos que corrían poco a poco hacia el dormitorio, pero entré en pánico y cerré la puerta lo más rápido que pude. No podía soportar ver qué podía pasar. A día de hoy, años después, todavía me pregunto qué pudo haber sido y por qué casi todas las noches sucedía eso. Ojalá pudiera volver atrás y repetirlo, porque creo que lo llevaría mucho mejor. Nunca dejaré de pensar en esa experiencia. Hola, me llamo Diana y soy de Guatemala. Quisiera contarles lo que experimento a diario y siempre convivo con fantasmas, al igual que mi familia. Mi casa existe desde hace muchos años. Ha sobrevivido a un terremoto y fuertes temblores. Mi bisabuelo la construyó hace muchos años y la heredó mi abuela. Ahora vivo aquí con mis primos, abuelos, padres y hermano. A todos nos han sucedido cosas paranormales a diario, especialmente a mi hermano y a mi papá. Temprano en la mañana, a menudo, se escucha a alguien lavando ropa y a niños jugando a las canicas en el pasillo. Se ha vuelto normal para mí ver y oír estas cosas. Cosas así pasan a menudo. Y mi tía falleció en esta misma casa. A veces siento que viene a visitarnos, pero cuando me asusto, me doy cuenta de que no es ella. Un día, mi hermano nos contó que mientras dormía, algo o alguien intentó abrir la puerta y tocó muy fuerte. Pero por suerte, mi hermano tenía la puerta cerrada. Esa misma noche, alguien tocó a la ventana de la habitación de mi padre. Me he despertado con arañazos y moretones en lugares inexplicables que no podría haberme hecho yo mismo mientras dormía. Pero si pasa algo, lo grabaré enseguida. Voy a empezar esto con mis experiencias más recientes. Pero hoy temprano, jueves 17 de abril, estaba viendo la televisión mientras esperaba a que mi madre volviera del trabajo cuando por el rabillo del ojo vi una sombra negra alta parada a solo unos metros de mí, pensando que era mi madre. La miré y me di cuenta de que ya no estaba allí y que mi madre aún no estaba en casa. Solo pensé que confundí el suéter de mi madre, que estaba en la silla al lado de donde lo había visto con una persona. Luego,
Unos minutos después, seguí viendo caras blancas y sombras negras, como si alguien o algo se estuviera acercando a mí y me estuviera observando. Y sigo sintiendo que me están mirando, incluso cuando escribo esto en este momento. Y anoche, mientras intentaba irme a la cama como a la 1 de la mañana, escuché una campana. Ahora tengo una campana en mi habitación y en mi casa. Sin embargo, las campanas están en la parte inferior de los cajones de basura y no se han tocado durante años. Y la única campana que tengo en mi habitación es parte de una decoración, y es por el armario de mi habitación. El mismo armario al lado. Veo a una niña todo el tiempo. Lo escuché sonar e inmediatamente me levanté. No había nadie al lado y ninguno de mis gatos estaba jugando con los cajones donde estaban las otras campanas. Me asustó, pero traté de olvidarlo. También seguí viendo sombras de gatos por el resto de la noche. También ahora, para no ponerme triste ni nada, pero tuve 2 gatos que fallecieron. Uno era guapo, un atigrado marrón, oscuro y onix, un gato negro. Y sigo viendo una sombra de gato atigrado y negro. No me extraña ver sombras de cosas o animales parecidos a los humanos. Los he visto tantas veces en este punto que ya no me molesta. Y creo que es guapo. Y Onix me consuela. En la mayoría de los sentidos, creer que después de la muerte todavía están por aquí. De todos modos, volviendo a las sombras parecidas a las humanas. La primera vez que las vi fue en parálisis del sueño, cuando tenía como 5 años. Vi a 2 niñas, de unos 12 a 13 años, una señora mayor. Las 3 en camisones blancos como en una película de terror. Y también he mirado a un hombre. No he vuelto a ver al hombre desde ese día. He visto a la señora mayor varias veces desde entonces y también la he oído, o eso creo. Y a las 2 niñas también. Y recientemente he visto a un niño pequeño. A las 2 niñas, las llamo Abigail y Abby. Y al niño pequeño Charlie. La señora mayor no tiene nombre, y al hombre no lo he vuelto a ver desde ese día. Pero mi prima sí lo vio una vez, cuando nos mudamos por primera vez, y lo vio afuera en nuestro jardín. He oído a los niños varias veces decir cosas como hola y otras cosas que no se podían activar automáticamente, pero aún así eran lo suficientemente fuertes como para que se les pudiera oír decir algo. Oírlos y verlos no me molesta. Solo me molesta cuando estoy en el baño o por la noche. Curiosamente me reconforta saber que hay más niños además de mí en mi casa. Me han tocado antes 2 veces en la ducha. Se han asomado a través de la cortina. Y una vez mientras dormía, me desperté con alguien tocándome la espalda. Y cuando sucedió por primera vez, pensé que era mi padre, hasta que me di cuenta, él estaba en el trabajo. Para entonces, yo estaba asustado, obviamente, porque ¿quién no lo estaría? Voy a acampar en verano, y casi todos los veranos he visto a alguien en el bosque. He visto a un hombre en los árboles que simplemente se queda mirando, sin decir nada. Simplemente me mira fijamente. La forma en que puedo describirlo es que parecía un hombre polilla, pero no tenía alas, solo los ojos rojos brillantes. Y vi a un hombre en los arbustos que comenzó a correr hacia mí. A esos hombres los he visto varias veces, pero el que vi hace unos 3 años es nuevo. Estaba gateando a 4 patas y salió de debajo del auto de mis tíos y corrió hacia mí. Era más como una sombra. Mis padres también los han visto, pero no los han escuchado. Y la mayoría de las veces, cuando los ven, es cuando algo está a punto de caer. Y también han visto a los gatos espirituales. Mi papá, que es escéptico, los ha estado viendo últimamente, especialmente después de que dijo que no me creía a mí ni a mi madre. Cuando le contábamos lo que vimos y oímos, ahora creo que está empezando a creer.
Hay un pequeño pasillo que separa mi habitación y la habitación de mis padres y mi madre y yo. Siempre vemos dos figuras de sombras diferentes. Mi madre ve lo que parece una cabeza de sombra negra en la parte superior, y yo siempre veo una cara blanca con rasgos faciales. Algo se siente extraño en ambos, especialmente en el que tiene la cara blanca. Siempre lo veo. No se siente como si alguna vez fueran humanos, pero tampoco se siente como si quisieran lastimarnos. Además, si lo hicieran, siento que ya lo habrían hecho. Creo que simplemente disfrutan de la compañía, sabiendo que hay otros aquí y personas que reconocen su existencia. Eso es todo. Podría hacer una parte 2 si quieren entrar en más detalles. Igualmente, lo siento si no tiene sentido. Intenté hacerlo breve, pero también lo más detallado que pude, e intenté encajar todas mis historias en una para no tener que hacer otra parte. Llevo 2 años y medio viviendo en el norte de las tierras altas de Escocia, y cuando digo norte, me refiero a lo más al norte posible. Vivo en una región llamada Caithness, en el pequeño pueblo costero de Thurso, que es, de hecho, el pueblo más septentrional del territorio continental británico. Siempre había querido vivir en las tierras altas de Escocia, que parecían muy diferentes de mi sombrío pueblo natal en Yorkshire, Inglaterra, y cuando mi padre y su pareja me dijeron que habían comprado una casa antigua aquí, aproveché la oportunidad. Por lo que me dijeron, Caithness parecía el destino perfecto. Había focas y nutrias en el río del pueblo, delfines y orcas en el mar, y en ciertas épocas del año, se podía ver la aurora boreal en el cielo nocturno. Pero a pesar de mi emoción inicial por finalmente vivir en las tierras altas de Escocia, llenas de hermosas montañas, una fauna increíble y una cultura vibrante, pronto descubriría que la región a la que me acababa de mudar estaba lejos del destino idílico con el que había soñado. Muchos turistas llegan aquí cada verano, pero cuando realmente decides vivir aquí, en un clima costero duro y gélido, este lugar se siente más como otra dimensión. Es más, este lugar se siente realmente embrujado. Probablemente suene a superstición, pero lo que casi me convence de esta creencia, más que cualquier otra cosa aquí, es que han aparecido cosas inquietantes en la costa, cada una supuestamente peor que la anterior y todas tienen que ver con cuerpos. Lo primero que descubrí aquí ocurrió quizás un par de meses después de mudarme a Caithness. En mi tiempo libre, me dediqué a explorar la costa de Thurso. Fue uno de esos días que empecé a explorar lo que quedaba al este de Thurso. A la derecha de la desembocadura del río, hay unas antiguas ruinas de un castillo, pero más allá se llega a un sendero por el acantilado que rodea la costa este. Empecé a explorar este sendero con mi perra, Maisie, en un día poco lluvioso y con mucho viento. Caminamos por el sendero hasta llegar a los lechos rocosos junto al mar, y al rodear la curva de la base del acantilado, encontramos algo. Esparcidos por todo el lecho rocoso, parecían docenas de aves marinas sin vida. Estaban por todas partes, parecía que acababan de caer del cielo y habían llegado a la orilla. Supuse que se habían estrellado contra las rocas o que la tormenta las había arrastrado al mar. Sintiendo que esto era casi una advertencia, decidí volver a casa, en lugar de arriesgarme a que el viento me arrastrara por el sendero. No fue hasta un día más o menos después, cuando volví para explorar la costa, que una mujer con su hija pequeña me detuvo. Gritando desde el otro lado de la carretera bajo una lluvia tenue, la mujer me dijo que acababa de llegar de esa dirección, pero que había una señal de advertencia para paseadores de perros, advirtiéndoles que la zona estaba infestada de aves marinas sin vida contagiadas por la gripe aviar. Dijo que la advertencia indicaba que los paseadores debían llevar a sus perros con correa en todo momento, ya que la gripe aviar les podía contagiar. Esto me preocupó al instante, ya que el día anterior, mi perra Maisie se había acercado a las aves marinas sin vida para olfatearlas. Pero había algo más. Algo en el encuentro con esta mujer me había parecido extraño. Aunque era una mujer normal con su hija pequeña, paseaban a un perro completamente idéntico a Maisie, un pequeño border collie blanco y negro. Quizás por eso la mujer se empeñó tanto en advertirme, porque en mi perra, veía al suyo. Pero lo que me extrañó tanto este detalle fue que casi parecía un presagio. Ella se alejaba con su perro, idéntico al mío, de los cuerpos de aves contagiosas, como si yo debiera haber hecho lo mismo. Casi parecía que no era solo la mujer quien me advertía, sino algo más, algo disfrazado de coincidencia.
curioso por saber qué era esta señal de advertencia, le agradecí a la mujer que me lo hiciera saber antes de continuar con Macy hacia el sendero. Llegamos a la entrada de las ruinas del castillo, y en la puerta de entrada vi la señal de la que me había advertido. Era de un amarillo brillante y estaba delineada con símbolos de contagio. Si la advertencia de la mujer no fue suficiente para hacerme dar la vuelta, esta señal sí lo fue, así que volví al pueblo, preocupado por si mi perro estaba contagiado. Por suerte, Macy no le pasó nada. Aunque más tarde me enteraría de que esa gripe era común en la región, así que las aves marinas sin vida no eran nada nuevo. Lo que encontraría un año después, arrastrado a la playa del pueblo, sería sin duda mucho más siniestro. En el verano del año siguiente, como casi todos los días, caminé con Macy por la playa del pueblo, que se extendía de un extremo a otro de la bahía de Thurso. Nunca me gustó mucho esta playa, porque siempre estaba cubierta de montones de algas, que no solo apestaban a azufre, sino que atraían enjambres de moscas y mosquitos. Incluso sin ellas, era inevitable sentir picaduras por todo el cuerpo. Lo que sí me encantaba de esta playa era que en un día despejado, se podía ver a lo lejos una de las Islas Orcadas. En un día más nublado o con niebla, era como si esta isla en particular nunca hubiera existido, y en su lugar solo se veía el océano y un falso horizonte. Un día de verano en particular, paseaba con Macy por esta playa. La había dejado suelta, ya que le encantaba explorar y descubrir nuevos olores del océano. Estaba rebuscando entre las algas cuando, de repente, Macy encontró algo. Fui a ver qué era y me di cuenta de que era algo que nunca había visto. Lo que encontramos, sobre una capa de algas, era el esqueleto de un animal. No estaba seguro de a qué animal pertenecía exactamente, pero era una oveja o una cabra. Había muchas granjas en Caithness y al otro lado del mar, en las Orcadas. Mi mejor suposición era que un animal de una de las granjas costeras de las Orcadas se cayó de un saliente o acantilado, se ahogó y sus restos acabaron aquí. Aunque al principio me impresionó este esqueleto, sonriéndome con sus dientes parecidos a muelas, algo más en este animal me llamó la atención enseguida. La parte superior del cuerpo era, en efecto, un esqueleto, completamente limpio, pero la parte inferior seguía allí. Aún conservaba sus pezuñas y todo el pelaje húmedo. El pelaje era gris oscuro y, hasta donde alcanzaba la vista, toda la carne que había debajo seguía intacta. Aunque me perturbó el cuerpo, también estaba muy confundido. Lo que no entendía era por qué le habían arrancado completamente la parte superior del cuerpo a este animal, mientras que la inferior ni siquiera había sido tocada. Lo más extraño era que la parte inferior ni siquiera se había descompuesto. Todavía parecía fresca. Aún recuerdo la imagen de este animal sin vida. En aquel momento, una de las primeras impresiones que tuve fue que parecía casi macabro. Me recordó a la imagen de Baphomet, una cabeza de cabra sobre un cuerpo humano. Lo que me hizo pensar esto no fueron solo las patas oscuras, parecidas a las de una cabra, sino también la posición del animal. Aunque pertenecía a una cabra o una oveja, la posición del esqueleto casi lo hacía parecer homínido. Estaba tendido boca arriba, con un brazo y una pierna a cada lado del cuerpo. Sin embargo, lo que también debo mencionar sobre este incidente es que, al igual que las aves marinas sin vida y las advertencias de la mujer preocupada, este esqueleto también me pareció un mal presagio. Pensé que lo era en ese momento, y a decir verdad, lo era. Poco después de encontrar este esqueleto varado en la playa del pueblo, mi vida personal de repente dio un giro muy oscuro y un tanto trágico. Casi desearía poder entrar en detalles sobre lo sucedido, ya que solo reforzaría la idea de lo mal presagio que sería este esqueleto, pero todo es bastante personal. Mientras sigo viviendo en este lugar olvidado de Dios, me he topado con otra cosa que ha aparecido en la costa, y aunque no puedo decir si fue más o menos inquietante que el esqueleto parecido a Baphomet que encontré, fue definitivamente escalofriante. Unos 6 meses después, ya en Navidad, todavía me estaba recuperando de lo que me había sucedido, casi presagiado por el esqueleto de Baphomet. Fue también por esa época cuando acababa de terminar una relación a distancia y apenas ahora estaba dándole un cierre. Sintiendo que finalmente lo había superado, decidí que quería hacer una larga caminata en solitario por el sendero del acantilado al este de Thurso. Así que, el día después de Navidad, preparé mi mochila, preparé la comida y salí a las 6 de la mañana. La caminata por el sendero me había llevado todo el día, y al anochecer, había caminado tanto que descubrí lo que al principio pensé que era un pueblo fantasma.
Lo que encontré fue un asentamiento portuario abandonado, con una dispersión de casas de piedra antiguas de aspecto espeluznante, así como lo que parecían las ruinas de una antigua torre redonda. Resultó que se trataba del centro patrimonial de Castleton, un lugar turístico. Parecía haber caminado tanto por el terreno accidentado que ya estaba a 16 kilómetros de Thurso. Al otro lado de este asentamiento se encontraban los acantilados lejanos de la bahía de Dunnet, que, comparados con los acantilados que ya había recorrido, eran mucho más imponentes. Aunque sentía que mis piernas finalmente empezaban a ceder. Previendo ya un largo viaje de vuelta por el sendero, decidí cruzar la bahía y llegar a los acantilados, para luego regresar a casa. Considerando lo que me encontraría allí, este era el punto del viaje donde debería haberme detenido. Para cuando estaba rodeando la bahía, ya había anochecido. Ya había recorrido más de la mitad de la bahía, pero los acantilados no parecían estar más cerca. Fue entonces cuando decidí que realmente necesitaba dar la vuelta, ya que de noche, caminar de vuelta por el sendero de los acantilados iba a ser riesgoso, y en los tramos que bajaban a la base, no podía permitirme que la marea me cortara el paso. Regresé atravesando el asentamiento abandonado del centro patrimonial, y de noche, este asentamiento parecía más bien un pueblo fantasma. Al iluminar con la linterna del móvil las ventanas de las viejas casas de piedra, esperaba ver una cara o algo mirándome. Lo que, sorprendentemente, hacía que estas casas fueran aún más inquietantes por la noche era un puñado de viejos barcos de pesca abandonados en el exterior. La madera de la que estaban hechos parecía muy vieja y la pintura se había desgastado casi por completo. Pero lo más preocupante era que, en este asentamiento fantasma abandonado, no estaba solo. Una furgoneta se había detenido, de la que bajaban 3 o 4 jóvenes. No estaba seguro de qué hacían exactamente, pero estaban quemando cosas en un cubo de basura. ¿Qué quemaban? No lo sabía, pero al salir del asentamiento abandonado, cada vez que miraba a los hombres junto a la furgoneta, al menos uno de ellos me observaba. El asentamiento abandonado. Los hombres espeluznantes quemando cosas junto a su furgoneta. Eso ni siquiera fue lo más espeluznante que vi en esa caminata. Lo más espeluznante que encontré, de hecho, llegó en cuanto decidí volver a casa, incluso antes de llegar al centro patrimonial. Al regresar finalmente, intenté seguir mis propias huellas por la playa. Ya estaba tan oscuro que tuve que usar la linterna de mi teléfono para encontrarlos. Mientras vagaba por la oscuridad, con solo la tenue luz de la linterna como guía, me encontré con algo. Delante de mí, pude ver una silueta oscura de algo en la arena. Estaba demasiado lejos para que mi linterna la alcanzara, pero me pareció que era solo una gran roca, así que no me preocupé demasiado. Pero por alguna razón, tampoco estaba del todo convencido. Cuanto más me acercaba, más pensaba que podría ser otra cosa. Ya estaba justo encima, y la silueta no se parecía tanto a una roca como pensaba. De hecho, parecía más bien un pez enorme, casi un atún. Ni siquiera sabía que los peces pudieran alcanzar ese tamaño en estas aguas. Aún sin estar seguro de si era solo una roca o un pez varado, pero demasiado asustado para iluminarlo, decidí tocarlo con el pie. Mi primer pensamiento fue que iba a sentir una roca dura debajo de mí, solo para darme cuenta de que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Levanté el pie y lo presioné contra la silueta oscura, pero lo que sentí no era roca dura. Era algo blando. Mi primera reacción fue de asombro, porque si no era una roca como pensé al principio, entonces era algo más, y quizás había estado vivo alguna vez. Casi con miedo de iluminar lo que fuera, finalmente me armé de valor para hacerlo. Esperando que realmente fuera un pez enorme, apunté con la linterna a la oscura y blanda criatura. Pero lo que la luz reveló fue algo más. Era una foca. Una cría de foca que había perdido la vida. Ocasionalmente aparecen cuerpos de focas en esta región, y ni siquiera era la primera vez que veía uno. Pero mientras observaba a esta foca tirada con mi linterna, sintiendo mi piel erizarse, de repente noté algo alarmante. A esta cría de foca le habían arrancado un trozo de carne. Por lo que sabía, esta pobre cría de foca podría haber sido golpeada por un barco, y eso fue lo que causó la herida. Pero la herida era redonda y básicamente la forma perfecta de una mordedura. Dependiendo de la época del año, hay orcas por estas aguas, que obviamente cazan focas, pero esta marca de mordedura no era más grande que la que podría hacer una foca adulta. ¿Acaso otra foca hizo esto? Sé que otros animales a veces se comen a sus crías,
Pero nunca había oído hablar de focas que hicieran esto. Pero lo que era aún peor que la idea de que esta cría hubiera sido destruida por su propia especie, era que a esta pobre cría de foca, le faltaba el cráneo. No la cabeza. Su cráneo, la piel seguía allí, pero estaba vacía, tumbada contra la arena. Justo cuando pensaba que ya no podía ir peor, dejé la foca para seguir mi camino de regreso, cuando me encontré con otra silueta oscura en la arena. Me dirigí hacia ella y lo que encontré fue otra cría de foca sin vida. Pero, una vez más, esta también tenía una herida idéntica, una mordedura horrible. Y al igual que la otra, faltaba el cráneo.